Salam aleikum, hermanos, hermanas, bienvenidos a la clase. Vamos a dar 15 minutos de la clase para Peque, estamos bien tarde. Una disculpa, hoy nos tocó un día pasado en el tránsito y todo se nos ha ido retrasando. Pero vamos, aunque sea, a dar 15 minutos de nuestra clase para los peques. Historia que continuaremos la clase siguiente, inshallah. Pues vamos a iniciar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اما بعد. Hace una semana hablamos de la historia de Shuaib alayhi salam, que es el padre, bueno, no es el papá, es el suegro, es el papá de la esposa de Moisés, de Musa alayhi salam. ¿Quién fue Musa? ¿Quién fue Moisés? Es una historia que también, como la de Ibrahim alayhi salam, nos va a dar para muchísimas clases, yo creo que unas 3 clases, pero hoy vamos a hablar poquito de Musa. Moisés nació en una época políticamente muy complicada. Era una época muy difícil para los judíos de ese tiempo. Todavía no existía el cristianismo, no podemos decir que eran cristianos. Pero para los judíos de ese tiempo, la gente había sido expulsada y terminó en Egipto como esclavos. Y ustedes tal vez no lo sepan, pero hasta la fecha los reyes y los presidentes suelen tener asesores que les hacen lo que se llama una carta astral. Y en ella les dicen su futuro y estas cosas, que ya vimos en una clase que eso nadie lo puede saber, pero ellos creen en eso. Les hacen su carta astral, así se llama. Y esas cartas astrales a veces traen profecías. Y se hablaba de la profecía de que vendría un niño, ¿verdad? Que sería un problema, no sería un dolor de cabeza para el faraón. ¿Y qué hizo Faraón? Ordenó mandar a matar a todos los bebés, a los bebés que hubieran nacido en el tiempo que él consideraba podría haber sido el tiempo que este niño pudiera nacer. Ay, ahora me dejaron el teléfono bien alto, me ando así. Sí. No, está bien. Entonces, sí, me estoy viendo, chicos, estoy viendo. ¿Quieres que te lo No, está bien. Entonces, la mamá de Moisés, una mujer muy temerosa de Allah, muy temerosa de Dios, acaba de tener un bebé. Y cuando se escucha de esta noticia, pues se preocupa. Pero Allah le hace saber y la calma y le dice, no te preocupes. Y le indica lo que tiene que hacer. Ella, siendo tan temerosa de Allah, obedece. Acuérdense que el creyente, el verdadero creyente, como los compañeros del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, escuchan y obedecen. No escuchan y cuestionan. No escuchan y escogen qué sí hago y qué no quiero hacer. No. El verdadero creyente escucha y obedece. Y la mamá de Moisés, de Musa alayhi salam, era una verdadera creyente. Y obedeció, pese a todo su dolor. Allah le hizo saber y puso a su bebé en una canasta y la fue a dejar al río. Allah le prometió que se lo devolvería. Y ella fue y puso a su bebé al río. Y le pide a su hija, la hermana de Moisés, que siga la canasta para que se asegure de que llega donde, o sea, que llega bien, que donde tiene que llegar.
Y la niña va escondiéndose en el río atrás de la canasta. Hasta que hay una mujer que se está lavando en el río y ve la canasta. Y la jala, le pide a su, pues como nana, digamos, era como su nana, la mujer que la cuidaba, que se la acerque. Y le acercan la canasta a ella. Y cuando abre esa canasta, encuentra un bebé. Pero además un bebé hermoso. Y de inmediato ella se llena de ternura, porque además ella no tenía hijos. No había podido tener hijos. Y entonces dice, este será mi hijo. ¿Y de quién creen que era esposa? Del faraón. Sí, era esposa del faraón. Y entonces va y le dice a Faraón que quiere quedarse con el hijo. Ustedes han escuchado a sus mamás cuando hablan con el papá, cuando las mamás queremos algo, no descansamos hasta que nos lo den. Entonces, ella fue y le pidió a Faraón que quería quedarse ese bebé y que ese bebé iba a ser para ella su hijo y lo iban a educar. Y casi ella lo sintió el regalo de sus dioses. Los egipcios de ese tiempo creían en muchos dioses. Hoy no. Hoy los egipcios son musulmanes, la mayoría. Pero en ese tiempo creían en muchos dioses. Y entonces, pues el faraón lo convence y dice, bueno, está bien. Es un, ¿cómo se podemos decir? Es un gusto que te puedo dar. Y se queda con el bebé. Cuando ella tomó al bebé, supo que él era un hebreo. Porque los hebreos, los judíos, usan un tipo de manta que los distingue para envolver a sus bebés, hasta la fecha. Pero ocultó esa manta. La única que sabía era su nana. Y así creció Moisés en la casa del faraón, educado por el faraón y educado por la esposa del faraón, pero era un bebé, necesitaba un alimento especial que la esposa del faraón no podía darle. Y entonces le dice a su sirvienta, pues era su esclava también, que busque quien pueda darle leche al bebé, una nodriza. Pero ¿se acuerdan que la hermana había seguido la canasta? Y entonces sale la hermana y les dice, yo conozco a alguien que le puede alimentar. Y entonces ella, la esposa del faraón en ese momento solo está embelesada, está maravillada con el bebé. Y le dice, ¿quién? Y dice, yo te la traigo, yo te traigo quien pueda alimentar al bebé. ¿Y a quién creen que llevaron? A la mamá de Moisés. Entonces, Alá permitió que, aunque creciera con la esposa del faraón como mamá, realmente quien lo alimentó, quien lo cuidó, porque después se queda allí, no nada más lo alimenta, también lo educa. Y lo educa con temor a Dios. Pero también tenía una educación por parte de Faraón. Se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, llega la mamá. ¿Cómo creen que estaba la mamá de saber que va a poder estar al lado de su hijo? Que primero Alá le dijo, ponlo en el río. Alá tenía un plan muy grande para Moisés desde que nació. Moisés creció en el palacio, con su mamá como nana, con la esposa de Faraón como madre, y con el Faraón como padre. Estaba destinado a ser Faraón. Hasta que un día Moisés pues fue creciendo, se fue haciendo mayor, y acuérdense, por un lado tenía la educación de su mamá en el temor de un solo Dios, y por otro lado tenía la educación del
Faraón creyendo en muchos dioses. Y cuando Moisés, alayhi salam, empezó a crecer, se empezaba a dar cuenta de injusticias. Entre esas injusticias, el trato que se le daba a los hebreos, a los judíos, que lo correcto es llamarlo hebreos, a los hebreos de ese tiempo, que eran esclavos, pero esclavos con un maltrato súper fuerte. No les importaba si estaban enfermos, débiles, hambrientos, cansados, porque las jornadas eran imparables. Hoy nosotros podemos ir y ver en las pinturas, en las películas, las pirámides de Egipto tan bonitas, ¿verdad? Pero cuando las vemos no pensamos cuánta gente murió por cansancio, por hambre, por maltrato en esa construcción que fue ordenada por Faraón. En eso no lo pensamos, solo pensamos la estructura increíblemente alta. Pero en ese proceso hubo mucha injusticia. Y Moisés se daba cuenta, y algo en su corazón no le gustaba. No le gustaba. Fue creciendo y era muy amado por Faraón. Muy amado por Faraón y muy amado por su mamá, la esposa de Faraón. Era muy amado. Un día se da cuenta cómo están maltratando mucho a un hebreo en una construcción que se tiene que entregar rápido. Y en ese momento, la ira lo domina, no piensa en nada y va y golpea al capitano, ¿cómo le llama? Al capataz. Al capataz. Va y lo golpea, pero imagínense, en ese tiempo la gente de la nobleza hacía mucho ejercicio. En ese tiempo cuidaban mucho su cuerpo, como los griegos también. Moisés era un hombre muy fuerte. Y cuando lo golpea, ¿qué creen que pasó? Mató al egipcio. Los demás guardias, al ver esto, no pueden creer que Moisés, el hijo de Faraón, hubiera defendido a un esclavo insignificante y hubiera matado a uno de los suyos. Y cuando Moisés se da cuenta de lo que hizo, le da mucho miedo, y corre, huye del palacio de Faraón. Cuando le llega la noticia a Faraón, el Faraón no lo puede creer, que su hijo lo hubiera traicionado. Y Moisés, como diríamos en México, piecitos para que los quiero, ¿verdad? Corrió, se fue. ¿Por qué? Sabía que podrían matarlo por traición al faraón. Ese hecho se podría haber calificado como traición. Y él corrió, ¿saben desde dónde? ¿A dónde? Bueno, no corrió, no creen que, sí se paró y descansó, pero corrió mucho, caminó muchísimo. ¿Saben cuánto caminó Moisés? Desde Egipto hasta Jordania. Véanlo en su mapa. ¿Saben por qué sabemos eso? Porque en Jordania está la tumba de Shuaib, suegro de Moisés. Y Moisés vivía con su suegro, en donde conoció a su esposa. Historia que vamos a platicar la siguiente semana, inshallah, porque hoy se nos acabó el tiempo. Nos quedamos en esa fuga de Moisés de Egipto hacia en donde encontraría su misión como profeta. Nos vemos la próxima clase. Salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.